Te vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias por este día, Señor, que podemos celebrar tu nombre. Padre, gracias porque la distancia no es una razón, Señor, ni un obstáculo para que podamos celebrar tu nombre. Gracias porque podemos, Señor, a través de este medio, llevar, Señor, el mensaje tuyo, Señor. Podemos reunirnos, alabarte y bendecirte. Y Padre, gracias porque en cada hogar representado hoy en esta mañana aquí, Señor, cada hogar, Señor, es una casa tuya, es templo tuyo. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo llene la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos, Señor, estar atentos a lo que tu palabra va a decirnos. Y que, Padre, podamos tomar decisiones en nuestra vida. Decisiones que puedan fortalecer nuestra relación contigo, fortalecer nuestra relación con los demás. Y que también, Señor, podamos crecer en todo aquello que tú tienes preparado para nosotros en este 2022, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene peticiones también, mándenos y con todo gusto, hermanos, seguiremos orando. Entonces, hemos estado hablando los últimos domingos sobre la importancia de evaluarse, la importancia de darnos cuenta dónde está nuestra vida. Y claro que si usted ha tomado el tiempo de evaluarse dónde estuvo en el 2021, como dice la palabra en Mateo, en estos tiempos, estos últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y en la evaluación está para que podamos entender realmente dónde estamos y podamos hacer los cambios necesarios. En este día me gustaría llevarlo a Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, donde aquí se nos dan algunos consejos prácticos que tenemos que tomar no solamente hoy que estamos empezando el 2022, sino a cada paso de nuestra vida. Porque cada cierto tiempo es importante detenernos, evaluar dónde estamos en nuestra vida y tomar los pasos necesarios para que las cosas cambien para mejor. Entonces, Filipenses capítulo 3, en el versículo 12 hasta el versículo 14, el apóstol Pablo nos da algunos consejos importantes que necesitamos. Recuérdense que al final del culto vamos a tomar el espacio para hacer preguntas, para hacer comentarios y para aprender unos con los otros. Entonces, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al versículo 14. Se lo leo primero a la Reina Valera. La Reina Valera dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera un poquito diferente, en español más claro, y se lo leo así. Nueva Traducción Viviente dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados, hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo en la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo nos da en estos pasajes algunos consejos importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder seguir adelante. Nosotros no podemos, después de la evaluación que hemos hecho en nuestra vida, quedarnos atados con las cosas que sucedieron y tratar de o sea, no tratar de ver las cosas como que son un impedimento. Las cosas del pasado pueden haber sido difíciles, pero cada día, cada mañana que nos levantamos, es una nueva oportunidad para seguir adelante. Y la palabra nos quiere enseñar algunos principios importantes. El primer principio que la Biblia nos enseña en estos pasajes, en el capítulo 3 de Filipenses, versículos 12 al 14, es que siempre hay espacio para mejorar. O sea, no podemos quedarnos en donde estamos ahorita. No podemos pensar, pues bueno, ya vivimos hasta ahora y bueno, eso es lo importante, sino que cada día podemos tener la oportunidad de avanzar, de seguir adelante, de hacer los cambios necesarios, porque recuérdense, cada día que nos levantamos es una oportunidad para poder arreglar las cosas y podemos mejorar aquello que a lo mejor no está muy bien en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Aquí no está hablando de que Pablo está hablando de la perfección en el sentido de no pecar o no tener ningún defecto en nuestra vida. La Biblia claramente habla que nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es lo que dice Mateo.
sea, en ese sentido tenemos que vivir de la misma manera que Dios vive. Dios quiere que veamos las cosas como Él las ve. Y si realmente si nos analizamos en nuestra propia vida, hay muchas cosas que usted y yo vemos de una manera bien diferente como Dios las ve. Tenemos nuestras propias opiniones y a veces esas opiniones están muy alejadas de lo que realmente la palabra de Dios dice. Es decir, cuando habla de perfecto, habla de que no está completamente desarrollado. Es decir, que siempre hay un espacio para mejorar. Siempre hay un espacio para hacer las cosas mejor. O sea, Pablo está diciendo aquí que todavía tiene mucho que aprender, que todavía hay cosas que no sabemos. Y nos hace un llamado a no ser conformistas, a no decir, bueno, ya yo tengo mis años y ya lo que hice. No, hermano, siempre hay espacio para mejorar. Usted puede tener 20 años en el Evangelio y siempre hay cosas que aprender de la palabra. Porque recuérdese, a veces en el proceso de nuestra vida hemos aprendido a ver a ciertas cosas acerca de Dios de una manera, pero con el tiempo y con la madurez nos damos cuenta que a lo mejor estábamos equivocados o no veíamos las cosas de la manera completa. Entonces es importante entender que Dios no quiere que seamos conformistas, es decir, no pensar que estoy bien así y una persona que no busca superarse. Tampoco Dios quiere que seamos pasivos, que pensemos que bueno, el tiempo arregla las cosas. No, hermano, las cosas suceden cuando nosotros realmente tomamos parte en el proceso de arreglo de las cosas. Tampoco tenemos que tomar actitud de desanimarnos, decirnos, bueno, en realidad yo lo he intentado muchas veces y no ha pasado absolutamente nada. Recuérdese que la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores y con Él podemos lograr todas las cosas. Tampoco podemos frustrarnos, pensar que, bueno, sí, ya lo intentamos y no pasó nada, hermano. Cada vez que lo hacemos en nuestras fuerzas, es claro que el resultado va a ser igual, va a ser negativo. Pero cuando lo hacemos en las fuerzas del Señor, cuando lo hacemos dependiendo del Señor, las cosas son totalmente diferentes. Y le digo que hay cosas que a lo mejor para nosotros pueden parecer imposibles. Yo recuerdo hace mucho tiempo, ahí por el 2001, recuerdo que estaba tratando de entrar a la universidad para estudiar la maestría. Y recuerdo que cuando fui a la universidad me dijeron que el título que yo tenía de Texas me lo valoraban por un año. Y fue frustrante porque ellos veían mis estudios como algo que no tenía mayor valor. Y entonces, orando y intercediendo delante del Señor y preguntándole qué tenía que hacer, me acuerdo que después de tanto insistir, en una última vez que fui a hablar con la persona encargada de la universidad, le mencioné algunos datos y cuando ella comprobaron, se dieron cuenta de que sí, el diploma se podía legalizar aquí en Quebec y me dieron acceso a la universidad. Entonces, Dios, cuando nosotros dependemos de Él, cuando buscamos la sabiduría de Él y buscamos que Él nos oriente a tomar las decisiones adecuadas, es claro que las cosas pueden cambiar. Entonces, no puedo ni ser conformista, ni ser pasivo, ni desanimarme, ni frustrarme, ni siquiera enojarme, hermano, porque hay personas que a veces le echan la culpa a Dios y piensan que las cosas no cambian porque Dios no está haciendo absolutamente nada. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para lograr ir hacia adelante, para poder mejorar las cosas que hay en nuestra vida, hay por lo menos dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Número uno, tenemos que reconocer la necesidad de que Dios haga lo que es imposible para nosotros. Tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de que Dios haga lo que es imposible para nosotros. Hay cosas que usted y yo jamás podremos hacer. Nosotros no podemos sanar a nadie. Eso lo hace Dios. Hay situaciones en la manera de pensar de alguien que nosotros no podemos cambiar, pero Dios lo puede hacer. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice la Nueva Traducción Viviente, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús Cristo vuelva a la tierra. Es decir, Dios está haciendo una obra en cada uno de nosotros todos los días. Cada día en que nos levantamos, Dios está haciendo una obra de perfección en nuestra vida, porque Dios, dice la palabra, quiere que lleguemos a un punto en nuestra vida. Dios no quiere que nos convirtamos y que nos quedemos todo el tiempo como bebés espirituales. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que crezcamos en nuestra relación con Él. Entonces es importante entender que necesitamos depender de Dios para que Él haga las cosas que nosotros
no podemos hacer. Pero a veces hay un problema acá, porque muchos de nosotros nos es fácil orar a Dios para que Dios arregle las cosas y nos olvidamos del segundo aspecto que es importante, que es nuestra propia responsabilidad. Hermanos, Dios va a hacer lo que es imposible para nosotros, pero aquello que es posible para nosotros, que es nuestra responsabilidad, Dios quiere que nosotros las tomemos, que nosotros las hagamos, que tomemos los pasos necesarios para que las cosas cambien cuando son nuestra responsabilidad. Dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Recuérdese que lo positivo, la manera de ver las cosas de una manera positiva o negativa va a afectar nuestra vida. Cuando nosotros pensamos que todo tiene que hacerlo Dios y dejamos de lado nuestra responsabilidad, las cosas no van a marchar. Hay aspectos de nuestra vida que son nuestra entera responsabilidad. Y aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 8, el Señor nos confronta de que muchas veces el conflicto es que nosotros estamos orando a Dios para que Dios haga las cosas, pero nosotros estamos viviendo un estilo de vida que es desagradable a Dios. Entonces, ¿cómo queremos que Dios actúe de una manera correcta cuando nosotros estamos actuando de una manera incorrecta delante de Él? Y vean lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 8. Dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona ávara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes, dice, antes hacían estas cosas cuando su vida era parte de este mundo. Pero ahora, dice, es el momento de eliminar también el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Es decir, Dios espera que mi estilo de vida diaria vaya de acuerdo a lo que yo digo que creo acerca de Él. No puedo creer que Dios es santo y vivir en sociedad. No puedo creer que Dios es el rey soberano y vivir en desobediencia. O sea, no puedo creer que Dios es el creador de todas las cosas y vivir de una manera independiente a Dios. O sea, no puedo. O sea, Dios espera que mi vida diaria vaya de acuerdo a lo que realmente yo digo que creo acerca de Dios. Entonces es importante recordar que aunque realmente ahora todavía no somos lo que llegaremos a ser en el futuro, ya no soy lo que era antes. Aunque todavía no soy lo que voy a hacer en el futuro, en este momento ya no soy lo que era antes, porque desde el momento que me convertí, Dios empezó la obra en mi vida y Él cada día obra en nosotros. La pregunta acá no es tanto si Dios está obrando en nuestra vida de una forma diaria, porque es claro que Dios actúa en nosotros. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a dejar que Dios haga las cosas en nuestra vida como Él quiere que las hagamos? Entonces, hay momentos en los que Dios quiere que usted y yo tomemos la responsabilidad de las cosas que estamos haciendo en nuestra vida. Y es interesante porque Dios tiene una meta específica en nuestra vida. Que nosotros lleguemos a ser a la altura de Jesucristo, que nos parezcamos a Él. Vea lo que dice Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 generalmente leemos el versículo 28 porque suena como muy conveniente para nosotros. Romanos 8:28. Se lo leo otra vez a la Nueva Traducción Viviente. Dice, y sabemos que Dios hace las cosas, que las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, todo lo que pasa en nuestra vida, aún nuestros errores, aún nuestros pecados, Dios los puede usar para ayudarnos a aprender a depender de Él en todas las cosas. Cuando pecamos, nos damos cuenta de que todo pecado tiene disciplina, tiene consecuencias. Y eso nos hace reflexionar antes de tomar decisiones en nuestra vida. Pero dice el versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano, o sea, antes de la fundación del mundo, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, o sea, como Jesús, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. O sea, Jesús siempre ocupa el lugar primordial. Y dice el versículo 30, y después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Dios, la meta que tiene nuestra vida es que un día nos parezcamos a Jesús. Y si usted y yo somos realistas,
y analizamos la vida del Señor Jesús, ¿qué cosas, qué características tenía la vida del Señor Jesús? Número uno, era una persona que dependía en todo momento de Dios. Cada vez que Jesús iba a tomar una decisión, buscaba la sabiduría de Dios, buscaba a Dios en oración, buscaba que Dios le diera una indicación. En segundo lugar, Jesús era una persona también que siempre todo lo que hacía, lo hacía para glorificar al Padre. Siempre todo lo que Jesús hizo en la tierra, siempre llamó la atención hacia el Padre y no hacia él. Jesús también buscaba vivir en santidad. Jesús también buscaba vivir en oración. Jesús también buscaba hacer la obra que Dios le había mandado hacer. Entonces, si usted y yo queremos realmente llegar a ser a la imagen de Jesús, Dios espera que este tipo de cosas también se reflejen en nuestra vida. O sea, cada día la gracia de Dios ha estado obrando en nuestra vida y lo seguirá haciendo, pero usted y yo somos responsables de cómo vamos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde en el día a día de nuestra vida. En segundo lugar, Pablo dice no solamente que él no ha alcanzado esta perfección, sino que él dice que él prosigue para ver si logra agarrar aquello para lo cual también fue agarrado o llamado por Cristo. Es decir, Pablo se da cuenta que hay una parte de responsabilidad que Dios le llamó con un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito en esta vida. Y decíamos, justo ayer hablábamos con alguien y decíamos que la visión de nuestra iglesia es crecer para multiplicarnos. Es decir, yo crezco espiritualmente y me multiplico en otros, ya sea en hacer discípulos, en formarlos, o también en llamarles la palabra. Dios tiene un propósito particular para cada uno de nosotros y el propósito es que nos parezcamos a Jesús. Fíjense que es interesante, pero la Biblia siempre nos enseña que Dios es un Dios de orden. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos dice que llegando el cumplimiento del tiempo, en un tiempo establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, Jesús no nació en cualquier momento histórico, no. Jesús nació en el momento histórico donde Dios, según su plan perfecto, había establecido para que Jesús naciese. Muchos han preguntado que por qué Dios no se esperó y Jesús nació en este tiempo que hay tanta crisis. Bueno, Dios decidió nacer en el año en que Jesús nació, porque ese era el plan perfecto de Dios. Dios es un Dios que planifica. Dios es un Dios organizado. Dios es un Dios que tiene las cosas de tal manera que todo se da en el tiempo adecuado. Entonces Pablo dice que él prosigue, ¿verdad? Ya que no ha alcanzado lo que debe de ser desde el punto de vista de lo que Dios quiere, dice que prosigue. Es decir, que en lugar de estarse lamentando, de estar pensando que no se puede hacer nada, él decide seguir adelante y entiende, reconoce que Dios lo llamó con un propósito. Y es interesante porque el apóstol Pablo nos menciona en 1 Corintios capítulo 9 que la vida cristiana es como la de una carrera. O sea, todos comenzamos en el mismo punto. Todos partimos del mismo inicio, pero no para todos la carrera va a ser igual. Para algunos va a ser más fácil, para otros va a ser más difícil. Para algunos hay cosas que van a ser complicadas y esas mismas cosas complicadas para otros van a ser muy fáciles. Y aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, búsquelo por favor, 1 Corintios 9, 24. El apóstol Pablo empieza a decirnos que la vida es una carrera. Y en la carrera, hermano, uno no puede distraerse por las cosas que están alrededor. Dice el versículo 24, 1 Corintios 9, 24. No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Es decir, hermanos, un atleta para antes de llegar a la carrera donde va a tratar de ganar un premio, él antes se prepara, él antes entrena, tiene una dieta específica, trata de dormir las horas adecuadas. Entonces es lo mismo. Nosotros no podemos pretender vivir la vida diaria, tratar de lograr el propósito de Dios en nuestra vida si no nos preparamos, si no nos alimentamos con la palabra, si no pasamos tiempo en oración,
si no vivimos en comunión con el Espíritu Santo, si no hacemos el ministerio que nos ha llamado a hacer. Recuérdese, el viernes decíamos que aún en este tiempo de pandemia podemos usar las redes sociales para llegar a aquellas personas que conocemos aún en nuestros países. Usted puede enviarles los mensajes de la iglesia o cualquier otro mensaje a esas personas, y eso va a abrir la puerta para que esas personas a lo mejor le hagan preguntas, y quién sabe si esas personas llegarán al conocimiento de Cristo a través de el trabajo del ministerio que usted está haciendo. Entonces se trata de un premio, dice, que hay que correr de tal manera que lo obtengamos. Dios nos ha puesto, dice la palabra en Juan capítulo 15, para que vayamos y llevemos fruto, y nuestro fruto permanezca. Es una carrera y todos nosotros somos llamados a participar en esa carrera, ya ganarla. O sea, no pensemos en cuánto hemos recorrido. Recordemos que cada día es una oportunidad para recorrer. Cada día es una oportunidad para lograr. Imagínense que de pronto una persona va a la universidad y va a estudiar medicina. Son muchos años de estudio. Imagínense que de pronto la persona llega el primer día de clases y empieza a reflexionar y a decir, oye, pues ¿cuántos años me falta realmente para llegar a ser médico? Pues eso, en lugar de animarlo, lo desanima. La persona tiene que entender que cada día es una oportunidad para dar un paso nuevo hasta llegar a la meta que Él nos ha establecido. Hermano, mientras estemos en este mundo, no vamos a lograr todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que hasta que venga Jesucristo. O sea, cada día es una oportunidad para tomar un paso más, para avanzar y avanzar y avanzar. O sea, hay cosas que nosotros no podemos entender ahora, pero las entenderemos en un futuro. Cuando yo llegué a Cristo, cuando me convertí, o sea, yo desde el principio, el primer día que me convertí, yo sabía que Dios me había llamado a un ministerio, no sabía cuál. En ese tiempo era una persona ilegal en Estados Unidos, y Dios movió todas las cosas para que yo llegara a Canadá y pudiese tener una oportunidad de poder regresar después a los Estados Unidos y poder estudiar. Entonces, cada persona, Dios tiene un proceso, pero el propósito de Dios es que lleguemos a ser a la misma imagen de Jesucristo. Entonces, Dios quiere que entendamos que cada día es una oportunidad. Ahora, tenemos que entender que uno de los principios importantes que nos enseña el apóstol Pablo acá es que tenemos que ser específicos. O sea, no podemos ir, por ejemplo, a la universidad y tratar de estudiar todas las carreras al mismo tiempo. No, tiene que coger una. Puede ser que se parezcan las carreras, pero cada carrera universitaria es específico. Cada área de estudio es específico. Entonces no podemos enfocarnos a estudiar de todo. Tenemos que enfocarnos en una carrera específica. Y Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. No dice que hace muchas, es una cosa. O sea, yo sé que hay personas que son capaces de hacer varias cosas al mismo tiempo, pero lo general es que tenemos que concentrarnos en hacer una sola cosa. Gente que puede ir a la universidad y llevar dos carreras al mismo tiempo, pero ese no es lo normal o lo estándar de todas las personas. Tenemos que enfocarnos en una sola misma. Entonces, Pablo no había alcanzado, no había logrado ser lo que todavía Dios quería que fuese en la tierra. Entonces se enfoca en una cosa. Ahora, para concentrarnos en una sola cosa, necesitamos realmente entender cuál es lo más importante en nuestra vida. Recuerde que hay un dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Entre más cosas usted quiera hacer o querramos hacer, menos vamos a hacer las cosas bien. Entonces, debemos hacer menos y hacerlo mejor. Por tanto, para hacer una sola cosa, necesitamos ser específicos. Necesitamos decir qué es lo que realmente vamos a lograr hacer, qué es en lo que vamos a enfocar nuestra fuerza. No dice voy a hacer 100 cosas, porque recuérdese, cuando empezamos a hacer muchas cosas, al final de cuentas no terminamos haciendo ni siquiera una de ellas. Dice una cosa hago, y la cosa que hace es olvidar lo que queda atrás, hermano. No podemos estar viviendo de los triunfos que tuvimos en el pasado para pensar que eso va a determinar los triunfos que vamos a tener en el futuro. Los triunfos del pasado son buenos porque nos ayudan a entender que podemos lograr las cosas, pero no podemos vivir de lo que logramos en el pasado, ya sea bueno o sea malo, para ver que eso va a determinar lo que vamos a vivir en el futuro. O sea, tenemos que entender que cada cosa es importante y tenemos que evitar que nos distraigan las cosas.
Porque a veces estamos tan concentrados en que, bueno, en el pasado yo logré tal cosa, fantástico, pero me puedo concentrar tanto en eso que me distraigo de ver los pasos que tengo que tomar ahora que viene por delante retos y situaciones. Hay cosas que son buenas, pero no son necesarias en nuestra vida. Entonces hay que ser también, hay que ser perseverante, hay que insistir, porque recuérdese, el desánimo es bien fácil que se instale en la vida de una persona. A mí me recuerdo una historia que vi en YouTube. Era la imagen de una carrera que había de dos animales. Era un conejo, una liebre, con una tortuga. Y ya conoce esta historia que la liebre pues sabía que iba a ganar porque era muy rápida. Y la liebre pues hay un momento en el que empezó a correr, a correr de una manera frenética y en un momento se cansó y se recostó a dormir. Dijo, bueno, de todas maneras voy a ganar. Y la tortuga, paso a paso, empezó a avanzar. Pasó cerca donde estaba la liebre dormida. Y cuando ya casi iba a llegar a la meta, la liebre se despertó, se dio cuenta que la tortuga, bueno, en un momento pensó como que la tortuga realmente ni siquiera había pasado, pero cuando escuchó los gritos de los demás animales, se dio cuenta que la tortuga ya había pasado por donde estaba durmiendo la liebre y empezó a correr frenéticamente para tratar de ganarle. Pero cuando la liebre llegó a la meta, la tortuga estaba dando el último paso y ganó. O sea, cuando habla de ser perseverante, significa que cada día tenemos que insistir en avanzar un poquito. A veces nos desanimamos y dejamos caer las cosas, los planes que tenemos, porque queremos hacer todo de una sola vez. O sea, no podemos sentarnos un día y leer la Biblia el mismo día. No, versículo por versículo, un versículo al día. O sea, nadie ha dicho que tiene que usted leer la Biblia completa en el año. Lo importante es que cada día vayamos leyendo un texto bíblico, lo meditemos, nos alimentemos de ese pasaje, tratemos de aplicar lo que ese pasaje nos dice en nuestra vida y el siguiente domingo, el siguiente día volver a tomar otros minutos, volver a leer otro pasaje bíblico. Si usted quiere aprender realmente algo que sea nutriente a su vida en lo espiritual, tienen que ir paso a paso, ¿no? Usted no puede ir a un restaurante y comer de todo y comerse todo lo que hay ahí. Tiene que comer un plato nada más, lo que realmente necesita para ese día. Entonces Dios quiere que realmente seamos perseverantes. En 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4, el apóstol nos hace la referencia a su propia vida. Pablo ya estaba pronto a morir y él se daba cuenta que, bueno, habían cometido errores. Recuerden, Pablo no era perfecto. Pero aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice esto, mire, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. O sea, es una cuestión de insistir, hermano. La vida de Pablo no fue fácil. Pablo cometió muchos errores en su vida. Una persona que no daba segundas oportunidades a las demás personas que le fallaban. Pero en el proceso Dios transformó su forma de ver las cosas y al final Pablo era una persona comprensiva con los demás porque Dios fue transformando su vida. Mañana Dios quiere que no seamos los mismos que somos hoy, que cada día sea una oportunidad para avanzar en nuestra vida. Ahora, para poder enfocarse en lo más importante, Pablo dice que tenemos que hacer por lo menos dos cosas. Número uno, tenemos que olvidar las cosas que va dejando atrás. El pasado es buen maestro, porque el pasado nos enseña los malos resultados que vienen de algunas decisiones y los buenos resultados que vienen de otras decisiones. Entonces, si el pasado nos enseña, pero no podemos vivir atados por el pasado. Dice que olvidando lo que queda atrás, es decir, gloriarse por los triunfos del pasado puede distraernos de los retos que vienen en el presente. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice, y extendiéndome a lo que está delante. O sea, la segunda cosa que Pablo dice es que no voy a dejarme distraer por lo que está atrás. Lo que quiere decir realmente que no me voy a obsesionar por el pasado. No voy a permitir que el pasado me domine, ya sea que haya fracasado. Hay personas
en el pasado fracasaron y ahora cuando se presentan oportunidades en el presente, no quieren arriesgarse. Porque dicen, bueno, ya fracasé, ¿para qué volver a pasar por la misma experiencia? Pero no significa que porque usted fracasó o fracasamos en el pasado, significa que ahora nos va a ir igual. Si hemos tomado los pasos necesarios de tomar en cuenta a Dios en cada paso de nuestra vida, las cosas van a ser diferentes. Yo no puedo volver atrás. Usted no puede tomar una carrera e ir volviendo para atrás, volviendo a ver para atrás. Usted va para atrás mientras va corriendo, se va a tropezar con algo, porque usted no puede ir corriendo hacia el frente y estar poniendo la vista hacia atrás. Entonces, Dios quiere que nuestra vista siempre esté puesta en la meta, y la meta es llegar a ser como Jesús. Esa es la meta de Dios en nuestra vida, que lleguemos a ser como Jesús, como el hermano mayor, tal como lo especifica Romanos capítulo 8. Ahora, en segundo lugar, Pablo no solamente quiere que no nos enfoquemos en el pasado, sino también dice que vamos a proseguir a lo que está delante. Vamos a esforzarnos por lograr lo que está delante, porque recuérdese, las promesas de Dios muchas veces implica que tenemos que poner un esfuerzo en nuestra vida. Muchas veces el esfuerzo puede constituir en quedarse quieto. Hay personas que tenemos que estar haciendo algo porque pensamos que depende todo de nosotros. Pero hay momentos en los que hay que quedarse quieto para que sea Dios el que actúe. Pero cuando Dios ya me dio la orden de actuar, yo no me puedo quedar orando cuando ya me dijo que tengo que actuar. Entonces, hay momentos que Dios me dice que me quede quieto y tengo que quedarme quieto. Pero cuando Dios me dice que tengo que levantarme y hacer algo, tengo que levantarme y hacer algo. Por eso es importante siempre estar escuchando la voz de Dios, seguir adelante, no dormirme los laureles, sino que entender que adelante de mí cada día hay una oportunidad. De hecho, yo le animo que cada mañana que usted se levante, le pida a Dios una oportunidad de hablarle a alguien del evangelio. Usted se va a sorprender cómo Dios hace las cosas. Siempre hay personas que de alguna manera te van a aceptar y te van a dar la oportunidad de poder hablarles del evangelio. Y recuérdense, no solamente Dios quiere que no veamos que entendamos pues que Dios nos ha llamado con un propósito. Dios quiere que no veamos el pasado, pero también Dios quiere que seamos determinados. Porque fíjense que muchas veces empezamos el año bien, tratando de lograr metas y con tremendos propósitos. Yo he escuchado gente que me dice, no, este es el año de la bendición. Y bueno, ya a mitad de año tiran la toalla. Porque hermano, no se trata de que tan animado estás en el principio. Se trata de que tan determinado eres para lograr las cosas que Dios va a poner delante de ti. Porque no van a ser fáciles las cosas. Hay situaciones que a uno le gustaría que se dieran así, automáticamente. Pero todo requiere un esfuerzo. Usted no puede lograr una carrera universitaria a menos que se esfuerce, hermano. Implica desvelos, implica muchas veces el dejar de hacer cosas que los demás están haciendo. Implica muchas veces hacer sacrificios que los demás no quieren hacer. Pero al final, cuando se logra la meta, entonces la satisfacción viene de que hicimos lo correcto. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, voy hacia adelante. ¿Van a haber cosas que me quieran distraer? Sí, pero no voy a dejar que esas cosas me distraigan. A veces una relación sentimental en tu vida no es lo que Dios espera en ese momento, porque te va a distraer, te va a alejar. ¿Sabe cuántos estudiantes en el seminario, compañeros nuestros, tuvieron que dejar el llamado de Dios para el ministerio? Porque al llegar al seminario lo primero que hicieron es buscar noviazgos y eso los distrajo de la meta, y cuando empezaron a fallar en sus calificaciones, pues simplemente les pidieron que se fueran porque no estaban demostrando que tomaban en serio el llamado de Dios. Y pasa lo mismo acá cuando van los jóvenes a la escuela. Si empiezan a fallar en sus calificaciones, es claro que en un momento los van a bloquear, los castigan, los disciplinan y los sacan de los estudios, hasta que la persona realmente demuestra que quiere. O sea, todo en esta vida requiere perseverancia. Pablo dice, prosigo a la meta, al premio de su premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez las imágenes que Pablo usa de esa persona que va enfocada en la meta. No se preocupa de lo que está diciendo la gente en las gradas, no se preocupa de cómo van corriendo los otros corredores, sino que la meta.
Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y algunas veces, tratando de lograr hacer realidad lo que Dios nos ha puesto como meta, puede ser tan difícil que a veces podemos cansarnos. O sea, he visto tanta gente, hermano, aún en el ministerio tirando la toalla, porque no es fácil. Uno no puede juzgar a aquellos que en un momento determinado en el ministerio, y le hablo como pastor, gente que han tirado la toalla por una u otra razón, y no es fácil, no es fácil. La otra vez nos hablaba Marisela de un pastor que se suicidó, y yo sé que uno puede ponerse como muy crítico hacia esas situaciones, pero hermano, solamente la persona que estaba viviendo eso puede entenderlo. Y uno cuando se va a la Biblia se da cuenta que grandes hombres de Dios como Moisés, como Josué, como Elías, en un momento determinado desearon morirse, hermano, porque no es fácil. Hay momentos en nuestra vida en que necesitamos realmente estar bien conscientes de lo difícil que es las cosas, y cuando vemos la situación tan difícil, estar conscientes de que a lo mejor yo no puedo y tengo que ir a la persona correcta que es Dios, depender de Él, porque no hay peor cosa que cuando veo la lucha tratar de hacerla en mis propias fuerzas. Hermano, siempre necesitamos depender de Dios. Recuérdese, lo imposible lo hace Dios. Lo posible, Dios nos da la fortaleza para poder lograrlos. A veces vamos a agotarnos, a cansarnos, vamos a desanimarnos, vamos a pensar que, bueno, no vale la pena insistir más. A veces vamos a excusarnos diciendo que todavía tenemos mucho que aprender y tiramos la toalla. A veces vamos a distraernos con cosas buenas, pero que realmente no son importantes. Entonces tenemos que establecer cuál es la meta que Dios ha establecido en mi vida. Y la meta común para todos es llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Y recuérdense, en el proceso nos vamos a caer. Y encontré por ahí una frase que me llamó la atención, que dice, la persona que quiere salir adelante no tiene excusas. Si tiene que madrugar, madruga. Si tiene que ahorrar, ahorra. Si tiene que estudiar, estudia. Si se cae, se levanta, pero nunca pierde de vista la meta que Dios ha establecido en nuestra vida. Recuérdese, para lograr esa meta, necesitamos en primer lugar aprender a depender de Dios, y también necesitamos tomar la responsabilidad que a usted y a mí nos corresponde. Ahora, contamos con un elemento sumamente importante, hermano, que es la iglesia. Como pueblo de Dios, Dios nos ha mandado a que nos soportemos, que nos ayudemos unos a otros. Cuando la Biblia habla de soportar, no tiene que ver solamente en el sentido de aguantar a la otra persona, sino en el sentido de apoyar a la otra persona cuando está débil, cuando ya no puede. O sea, nunca trate de vivir las luchas, los problemas de la vida solo, hermano. Para eso somos la iglesia, para eso es la familia de Dios, para apoyarnos unos a otros. Todos estamos ahí en algún momento. Pasamos tiempos de dificultad, tiempos de soledad, tiempos en los cuales pensamos que ya no vale la pena seguir. Pero Dios quiere que nos enfoquemos en lo que es importante, que nos enfoquemos en que Dios ha puesto delante de nosotros una meta. Y la meta es llegar a ser como Jesucristo. Tenemos que entender, en segundo lugar, que va a haber dificultades, va a haber distracciones, va a haber desánimo en el proceso, pero la Biblia dice que Dios ha comenzado la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios quiere que aprendamos a depender de Él, pero que también seamos responsables de que a nosotros nos toca hacer en ese proceso. Y al final Dios quiere también que seamos determinados. Que, hermano, las cosas no siempre van a ser fáciles. Hay momentos en los que me voy a caer, pero si yo estoy consciente de que lo que Dios quiere para mi vida es lo más importante, es lo supremo, lo relevante en mi vida, yo voy a tomar los pasos necesarios. Otra vez, el paso más importante es depender de Dios en todo parte del proceso. Y número dos, tengo que tomar la responsabilidad que a mí me corresponde en cada paso de mi vida. Recuérdese, lo imposible lo hace Dios, pero lo posible, Dios me da la fortaleza para lograrlo. Yo no sé realmente qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este 2022, pero yo sé que va a ser momentos difíciles,
momentos críticos en la familia, en los matrimonios, en el trabajo, con esta situación de la pandemia. Muchas cosas van a venir y estas situaciones nos van a dar la oportunidad de afianzar nuestra relación con Dios. Porque recuérdese, estas crisis que están pasando en nuestra vida nos pueden llevar a dos extremos. El primer extremo es afianzarnos con Dios, depender de Dios, creer que Dios realmente tiene control de las cosas y hacer la parte que a mí me corresponde en ese proceso. O tomar la actitud de decir, bueno, Dios no les interesa por mí, Dios ha perdido control del mundo, y entonces desanimarme y tirar la toalla. La decisión de dónde me voy a ir es personal, pero la Biblia es clara. En cada proceso de mi vida yo tengo que depender de Dios en todo momento. Y número dos, tengo que tomar la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mi vida. Cualquiera que sea la situación que usted y yo estemos pasando en este momento, recuérdese, Él sigue estando en el trono. Él sigue controlando todas las cosas. Estamos viendo en el libro de Apocalipsis que todas las cosas que están pasando, hermano, ya están escritas. No hay nada nuevo, dice la Biblia, debajo del sol. Todo está establecido ahí. O sea, no es que Satanás no puede, ni siquiera él, cambiar el proceso que Dios ha establecido en el mundo. No, hermano, ya Dios lo estableció y así van a ser las cosas. Nadie puede cambiarlo, solamente Dios. Y ella fue claro en la forma en que van a suceder las situaciones en el mundo entero. Entonces yo puedo confiar en un Dios que tiene control de todo. Yo puedo confiar en un Dios que tiene toda la sabiduría. Yo puedo confiar en un Dios que dice la Biblia que me tiene en el hueco de su mano. Yo puedo confiar en un Dios que cuando ando en el valle de sombra de muerte, Él va a estar conmigo. Yo puedo confiar en un Dios que dice que habita con el quebrantado de corazón. Cuando estoy desanimado, cuando no puedo más, ahí está el Señor conmigo. Así como usted se siente en este momento, a pesar de que las demás personas no lo entiendan, Dios lo entiende. Y Dios quiere que entienda que a pesar de que todo lo que está pasando, la obra de Dios se va a completar en nuestra vida. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y mi Dios, gracias porque cada uno, Señor, de los que estamos conectados en esta mañana, en este día, Señor, en cada uno de nosotros estás haciendo una obra. Eh, a veces, Señor, en cada uno se manifiesta de una manera diferente, pero todos vamos a llegar a la misma meta de llegar a ser como Jesús. Y Padre, a lo mejor vemos esa meta como algo tan lejano y tan difícil, pero Padre, si tú has establecido un proceso en cada uno de nosotros, es porque tú sabes que esa meta se puede lograr, Señor. Sí, Padre, un día, dice la palabra en 1 de Juan, seremos transformados y lo veremos como Él es, porque también nosotros seremos de la misma manera. Y Señor, te damos gracias, porque la esperanza nuestra está puesta, Señor, en Jesús, no en el gobierno, Señor, no en los médicos, no en lo que están diciendo la gente, no, en Jesús, Señor, porque Él es el que nos ha dado las promesas de que un día, muy pronto, Señor, Él volverá por nosotros. Por tanto, amado hermano, no nos desanimemos. Pongamos nuestra vista en Jesús y sigamos adelante, a pesar de que en momentos determinados de nuestra vida no vamos a entender las cosas. Pero Dios sigue estando en el trono y Él sigue amándonos, dice la palabra, con un amor eterno. Sigamos dependiendo de Él. Sigamos fortaleciendo nuestra relación con Él. Sigamos dando los pasos necesarios para que la meta que Dios ha establecido en nuestra vida se pueda lograr. Padre, te damos gracias, Padre, y bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos. Padre, fortalécelo, Señor. Que el que está desanimado, que Padre, que tú lo puedas, Señor, animar. Aquel que esté enfermo, Padre, que tú lo puedas sanar, Señor. Aquel que está pasando necesidad económica, tú le puedes proveer, Señor. Aquel que está a lo mejor, Señor, sintiéndote con situaciones difíciles en su vida, Señor, con incertidumbre por lo que está pasando alrededor del mundo, Padre, que pueda confiar de que en medio de todo lo que está pasando, tú, Señor, sigues estando en el trono y en control de toda la historia humana. Por eso, Padre, te alabamos. Por eso te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.